Bueno, me fue. Bueno, muy buenos días a todos los participantes. Nuevamente nos encontramos hoy, jueves 24 de noviembre, para tomar una de esas sesiones que nos encantan, muy dinámica, con varios participantes a la vez que nos van a también a llenar de muchas experiencias, nos van a compartir sus conocimientos. Hoy tenemos unos invitados muy especiales desde la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Colombia. El título de la sesión de hoy es Oportunidades y desafíos para la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en la formulación y contratación de proyectos públicos y privados. Hacemos un poco nuevamente como un complemento de la sesión anterior que tuvimos con Laura, con Laura eh, con Laurita del IDU. Se me fue ahorita el apellido y somos muy cercanas. Bueno, voy entonces a presentar a nuestros maravillosos participantes de hoy, nuestros acompañantes, nuestros invitados. Son por parte de la... Andrea, buenos días. Tienes el micrófono silenciado. Gracias, Jorge. Discúlpame, yo pensé que estaba ya lista. Bueno, muy buenos días a todos, discúlpenme. Bueno, hoy estamos con una compañía muy interesante. Tenemos unos invitados súper especiales desde la Sociedad de Arquitectos Paisajistas. No sé desde cuándo tenía el micrófono apagado, pero bueno, les voy a volver a comentar un poco. Hoy tenemos como el complemento de la sesión anterior que Laura nos hablaba sobre las oportunidades y desafíos, pues sobre cómo incorporar las soluciones basadas en la naturaleza en los instrumentos de la planificación en Colombia. Y hoy nos acompañan desde la sociedad con las oportunidades y desafíos para la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en la formulación y contratación de proyectos públicos y privados. Entonces, vamos a tener una de estas sesiones muy ricas donde nos van a contar las experiencias y todo lo que pues han aprendido con la experiencia. Entonces, bueno, inicialmente vamos a tener como invitado a Walter Martínez Ballesteros y a David Tupe Martínez Amaya, que Walter es arquitecto de la Universidad de los Andes, máster en arquitectura del paisaje de la University of Washington, es becario Fulbright y Ford Max Program en el 2002, actual presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, quien tiene pues una experiencia en planeamiento, diseño y construcción de las diversas escalas. Su foco es la interacción armónica entre espacios interiores y exteriores, eliminando las barreras entre arquitectura y paisajismo y a cambio aprovechando las sinergias resultantes. Prioriza el diseño ecológico y construcción resiliente. Y junto con Walter nos acompaña también David, que es estudiante del último semestre de Gobierno y Asuntos Públicos con opción en Arquitectura y Ciudad en Uniandes. David, a pesar de su juventud y de tener, digamos que estar comenzando esta vida de investigación, sin embargo, es un líder y un activista ambiental, vicepresidente del Consejo Local de Planeación de Chapinero y cofundador de la organización de la Fundación Ambiental Pacto por el Clima. Ha estado estudiando la planeación urbana desde la intersección del patrimonio cultural, el contexto ambiental y la participación ciudadana frente a los desafíos de proximidad e inclusión para el habitar con la calidad de vida. Y finalmente vamos entonces a tener desde Grupo Verde SAS, que también hace parte de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, a Marta Cecilia Fajardo Pulido, que es una arquitecta colombiana, paisajista, con un doctorado en letras de la University of Sheffield, y Noboru Kawashima,
urbanista, biólogo, paisajista japonés con una maestría en la Universidad de Tokio, Japón. Entonces, pues nos van a traer 38 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con arquitectura del paisaje, urbanismo ambiental y diseño urbano. Entonces, bueno, acá los dejo con esta apertura de todo este conocimiento que van a muy generosamente compartirnos hoy en la sesión. Entonces, comenzamos con Walter. Walter, muy buenos días. Muchísimas gracias a Walter, David y a Marta por ahora, porque luego se une tu compañero también, que pues vamos a hacer al final una mesa de discusión muy interesante. Walter, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde No, la sociedad. pues encantado de estar aquí, honrado de estar con la presencia de todos ustedes, del Grupo Verde, de David. Yo traigo la voz en representación del gremio de los paisajistas. Estamos desde hace más de 40 años agrupados alrededor de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, o SAP, que es la representación o la voz de la Federación Internacional, que es el ente mundial en Colombia, y a su vez hacemos parte también del esfuerzo latinoamericano o Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, llamado LALI. Eh, Nos interesa pues que se conozca nuestro enfoque, que nos parece que es un enfoque y una aproximación hacia los asuntos urbanos necesaria, y que viene muy al caso para lo que está pasando en este momento en nuestras ciudades y en nuestros entornos. El formato entonces ya vamos a compartir. Ese nombre pues es bastante comprometedor de nuestra presentación. Ah, más que dar las últimas verdades reveladas, queremos es proponer una discusión abierta al final. eh, y tenemos entonces tres partes a compartir. Lo primero es, como les comentaba, cómo vemos que es un urbanismo nuevo, un urbanismo pensado desde otra vertiente, y una síntesis del marco de políticas públicas y de herramientas de políticas para poder integrar esas soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana. Posteriormente, o renglón seguido, vamos a mirar un caso de los múltiples ejercicios profesionales que ha hecho Grupo Verde, que siempre es un referente pues para importantísimo para nuestro gremio. Y tenemos pues esa fortuna de tener aquí a Marta y posiblemente a Novoru. Y al final entonces ahondar entre todos y con ustedes sobre esa pregunta importante: ¿qué nos tranca, qué nos facilita y cuáles son los objetivos de largo aliento, los desafíos que tenemos entre todos para que esas CCBN sean parte integral en la planificación? Entonces, ¿cómo es un nuevo urbanismo para nosotros desde el paisaje? Cuando se habla de soluciones, pues inmediatamente uno piensa en que ya hay un problema generado. Las soluciones siempre serán a problemas. Si no hubiera problemas, no habría soluciones. Entonces, más allá de encontrar las mejores soluciones, que es que se nos está rodando la ladera, si necesitamos ver cómo hay bioretenedores, que cómo tratamos las aguas que nos están generando problemas a través de sistemas biológicos, etcétera, etcétera. Ah, Viene en este momento en la discusión contemporánea mm, temas como la necesidad de la renaturalización urbana, cómo volver a aquello que abandonamos y que nos está dejando sin rumbo. ¿Cuáles son los estándares para la planificación y contratación de obras? Porque al final, cuando se diseña y cuando se ejecuta, pues hay un marco y hay unos estándares
un marco y unos estándares que son los que finalmente se convierten en camisas de fuerza, pero eso viene ¿de dónde? Tenemos unos modelos, unos paradigmas que están replanteándose y están de alguna manera en crisis y que tienen que ver con nociones culturales y específicamente aquello que consideramos urbano. Entonces, en resumidas cuentas, nos interesa no solo pensar en cuáles son las mejores soluciones, sino antes que eso, cómo evitamos los problemas que requieren solución. Ese que llamamos nuevo urbanismo debería hacerse desde el paisaje. Y ahora entonces miramos por qué desde el paisaje para romper ese círculo vicioso de saltar a soluciones desde los problemas que a su vez nos pueden generar unos nuevos problemas y requieren de soluciones nuevamente. Si uno lo mira desde lo temático, como es lo tradicional, pues lo que hacemos generalmente es como subdividir, compartimentar las dificultades o las aproximaciones en el paisaje mediante diversos subsistemas o temas en sí. Entonces, uno de ellos clásico es el agua, eh, el suelo, no solamente en sus condiciones geológicas, sino sobre todo de riqueza biológica, si tenemos o no tenemos coberturas, y últimamente pues se ha puesto en evidencia un tema que es el cruce de otros, como es la generación y mantenimiento de climas y de microclimas, que al final es la adaptación a esto que llamamos cambio climático. Pero como les pasa a los médicos, si uno tiene un problema de salud, pues puede ir a donde el dermatólogo, si es un problema de piel. Y de ahí arranca una cadena de indagaciones y de estudios para al final tratar de llegar a la verdadera raíz de la consulta, y es: tengo una dificultad de salud. Entonces, esa conciencia de totalidad hace pensar que lo más importante es poder tener aproximaciones sistémicas que generalicen, que unen. Y ahí, y ahí es donde justamente las disciplinas de gestión y de manejo de paisaje, o sea, la arquitectura del paisaje como se conoce, entra en juego. Lo que nosotros llamamos la integración paisajista o paisajística. Eso, digamos, en el operar, en el día a día. Pero en el momento en que queremos que este tipo de aproximaciones se conviertan en algo extendido y permanente, siempre terminamos refiriéndonos a cuál es como sociedad la política o las políticas públicas que nos enmarcan, nos posibilitan esas maneras de operar. Y maneras de operar que en la práctica siempre terminan que ver con la contratación pública o privada, que es una de las preguntas planteadas pues para esta intervención. Y en la contratación, ineludiblemente entra en juego cuál ha sido la conceptualización previa. Y esa conceptualización previa pues se implementa a través de la contratación, de la entrada en escena. Con eso para llegar al punto que el énfasis de esta reflexión es la necesidad de revisar cómo estamos en políticas públicas que nos permitan hacer eso y de qué conceptualizaciones partimos para estar implementando a través de las herramientas ya mencionadas. Entonces, quiero traer como ejemplo casos de escalas que nos muestran que hemos venido llegando a pensar en soluciones basadas en la naturaleza
a fuerza de los fracasos que hemos encontrado en las soluciones tradicionales. Y hay 3 casos en Bogotá de diferente escala que dan elementos para eso. Un caso que es muy interesante es el desarrollo que tuvo un parque vecinal, el Parque del Japón, muy controvertido, que generó una cantidad de fricciones y dificultades entre ciudadanía y administración, pero a su vez abrió unos escenarios muy interesantes. A un nivel más grande, otro caso es el de la generación de zonas de interés, sectores de interés cultural en el ámbito patrimonial y algunos elementos que voy a compartirles de una propuesta que se hizo para el caso de Teusaquillo, un sector histórico patrimonial de Bogotá. Y por último, ya a un nivel aún mayor, pues el caso que esperamos sea emblemático en Bogotá, que es el Corredor Verde por la Carrera Séptima, que nace también en un descontento, en una frustración ciudadana al ver cómo su paisaje emblemático, su paisaje importante, su paisaje histórico, se somete al yugo de una solución no basada en la naturaleza, una solución de transporte que pasa, digamos, como por encima de lo anterior. Entonces, en los 3 casos, lo interesante es cómo desde la comunidad, como si el paciente sabe qué necesita al final para mejorar su salud, desde la comunidad ha sido de una u otra manera muy fuerte el mensaje de nosotros estamos yendo por un camino que no es tal vez el correcto. En el caso vamos al Parque del Japón, nace eh, nace todo de la siguiente manera. Se genera un proyecto con todos los lineamientos y cumplimiento de normas y de permisos desde, digamos, la administración del momento, pero en el momento de ejecutar, inmediatamente salta la chispa y se genera una gran fricción creciente alrededor de la tala de árboles. Y ahí viene un primer punto y es, pues, hay ya soluciones activas en la ciudad todo el tiempo a muchas cosas. Y una de ellas son los microecosistemas que representan la cobertura de vegetación, específicamente los árboles. Todavía no hemos sido capaces de entender la fábrica de soluciones que tiene cada uno de los árboles y ellos en su conjunto en zonas ya consolidadas. Y por otro lado, también un punto que quiero dejar aquí planteado es dentro de la solución termina siendo siempre importantísimo la participación de la comunidad. Si el paciente no interviene en su cura, no hay cura que sirva. Y la comunidad, al final, en una especie de conocimiento ancestral, tiene claro por dónde es que es la cosa y tiene muchísimas luces al respecto. Entonces, lo que está en ilustración abajo es aparentemente no tendría por qué generar un rechazo. Es una de estos render que sabemos hacer los arquitectos, súper atractivo, súper bonito. Pero ¿por qué una comunidad se opone con tanta virulencia al punto de llegar a ser un problema de orden público a algo así? Ahí tiene que ver muchísimo el desarrollo que encontramos y es que fue un proyecto que si bien cumplía normas, estaba hecho sobre antiguos paradigmas, sobre el paradigma de lo duro, sobre el paradigma de la no permeabilidad, de que la vegetación puede ser es un estorbo y no un aliado, y de eh, ponerle una poca importancia a ese activo ya consolidado, que repito, pueden ser los árboles. Y por otro lado, la incapacidad de leer el lugar. Lo que está, la ilustración de arriba a la derecha es
el momento en el que se está pavimentando una gran superficie y que de forma muy, insisto, intuitiva y clara, la comunidad decía, ¿para qué? ¿Para qué impermeabilizar? ¿Para qué pavimentar? No lo necesitamos. ¿Para qué invertir tantos miles de millones cuando con la décima parte podemos mejorar lo que hay? ¿Y por qué no jamás, por ejemplo, en este caso se pensó en actividades como huertas, como jardines comunitarios, que al final termina la comunidad una vez que los arquitectos eh, hacen su diseño y el instituto lo construye, termina la comunidad proponiendo, complementando ideas a partir de la microtopografía, de la adaptabilidad de las especies, y entran una serie de actores comunitarios a enriquecer digamos, como esa situación tan dura. Lo que se ve a la izquierda es la típica solución no basada en la naturaleza, que es la pavimentación de los alcorques de los árboles. Esto no es en el parque, pero terminó el diseño haciendo, tengo aquí la foto lamentablemente, pero terminó el diseño haciendo cosas como ah, cambiando materiales, poniendo grandes alcorques permeables, es decir, acercándose a las soluciones basadas por la naturaleza. Lo que se ve en este esquema era todas las redes, los rectángulos rojos y estas líneas es como las redes eléctricas, hidráulicas, de riego, que estaban ya en el diseño, luchando un poco contra la lógica del sitio. Entonces, de nuevo, antes que solucionar era preferible entender el lugar. Bueno, el caso de Teusaquillo, que es en una escala más grande, un sector de interés cultural para el cual se propone una conservación de patrimonio, un PEM armado desde una integralidad, y ahí vuelve y juega el aporte de los paisajistas, desde una integralidad más allá de las edificaciones, más allá del ornamento, más allá de lo sencillamente edilicio, pensando en sistemas. Y cuando se revisa, por ejemplo, el patrimonio de esta zona, pues el patrimonio natural está ahí sobreviviendo, tratando de expresarse, y pues todos somos orgullosos por ejemplo, del río Arzobispo, pero es un río que pues ya a estas alturas de este curso, pues más de uno puede opinar qué tipo de basamento y naturaleza tiene ese canal forrado en ladrillo y con prado hacia los lados. Entonces, aquí digamos que se hizo un esfuerzo, perdón, que aquí se me pasó un esfuerzo muy interesante, pero al final el PEM que desarrolla el distrito sigue estando concentrado en la parte dura, edilicia, y el lenguaje de los retazos de naturaleza que existen en la zona, pues habla por sí mismo, se transmite por sí mismo. Este es un caso que lo pone uno a pensar todo lo que nos está tratando de contar esa Palma Yuca. En ese enfoque que les comento, entonces, pues lo primero que pasa es que hay que trascender el ámbito de la solución focal. Y si uno estaba pensando en Teusaquillo y está tratando de que sea desde el paisaje que se conceptualice, pues tiene que verlo en su espectro amplio y grande, desde todo el ecosistema regional. Voy a correr para dejarle espacio a los demás. En este caso, pues el aporte nuestro fue ver cómo, teniendo como base las unidades de paisaje, nos saliéramos de lo estrictamente biofísico, que es donde tiende a centrarse la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza, y de lo estrictamente superficial. Entonces hay que ampliar parámetros y ampliar horizontes, y entender que al final llegar al paisaje o llegar a la ciudad desde el paisaje es algo así como insertarse en una matriz
multipropósito, multidireccional. Una manera en este caso de ver el patrimonio desde el paisaje es entender que no solamente la red urbana o física es lo importante, que dentro de esas soluciones o aproximaciones, la red social es el otro pedazo y el sustento natural, que aquí se llamaba red ecológica, pero realmente es más como ese soporte natural. Y vamos al último caso, perdón, aquí así, el corredor verde, que nace nuevamente en un descontento de la ciudadanía por verse atropellada y que plantea un acercamiento a un proyecto de ese calado, no desde la solución puntual, sino desde una visión macro de paisaje, que en la conceptualización que hizo la primera firma contratada a través de la cooperación internacional con Francia, pone estos temas de trabajo, agua, paisajismo, que yo creo que es mejor llamarlo paisaje, energías, movilidad y dimensión humana. Marta nos puede después complementar porque ya estaba mucho más al tanto. Aún así, creo que queda siempre un punto importante, y es que al llegar a la solución de detalle, nos topamos contra esta realidad dura, que es una ciudad que lleva una serie de siglos construyéndose, o ciudades que llevan mucho tiempo construyéndose de espaldas a la naturaleza en cierta forma. Entonces, por más que se trate de pinchar esa coraza tan rígida, nos estamos encontrando siempre con la realidad del poco espacio, digamos, del acumulado de unas prácticas basadas en paradigmas ya anteriores. Bueno, con esto queda, digamos, como esbozado hacia dónde queremos llevar la discusión, que posteriormente lo vamos a retomar. Entonces le doy la palabra a David, que nos va a compartir sobre el marco normativo y marco, digamos, de herramientas normativas para hacer estas implementaciones. Vale, muchísimas gracias, Walter. Entonces, ¿por qué marco normativo? Y digamos, ¿por qué es tan importante? Los proyectos que Walter mencionó, Corredor Verde, Sector de Interés Cultural de Teusaquillo y Intervención del Parque Japón, pues a la larga todos son resultado de, como se mencionó antes en la presentación, de una serie de normas que establece la forma de conceptualizar, la forma de formular y también la forma de ejecutar. Digamos que esa es una parte importante de la contratación pública, es que pues en cierta medida la contratación está regida por una serie de normas y esas normas son las que definen sus limitaciones y sus alcances. En cuanto a, entonces, en marco normativo, pues lo más importante es ir desde lo macro hacia lo micro. Y en lo macro es importante, digamos, recordar que la constitución política da un alto nivel de autonomía a las entidades territoriales. Y esto en particular, y digamos el punto que es de mayor relevancia para las soluciones basadas en la naturaleza, pues es el ordenamiento territorial, donde se dan las directrices para la forma de ocupar el territorio y desarrollar, digamos, los hábitats o los diferentes usos que hay en el territorio. Entonces, en ordenamiento territorial, de nuevo desde lo más macro hacia lo más micro, en principio tenemos la ley 152 del 94, que es la ley orgánica del plan de desarrollo, y esta se articula con la ley 388 del 97, que es la ley de desarrollo territorial. Entonces, entre plan de desarrollo y desarrollo territorial, es que los entes territoriales, llámense departamentos, municipios, distritos, pues definen cuál es su apuesta en la manera de ocupar el territorio y de pues hacer de que se desarrolle o no, dados ciertos usos, dados ciertos parámetros. Esto además está complementado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es la 1454 de 2011, donde se precisa, digamos, a mayor profundidad
qué es lo que debe ser el ordenamiento territorial y qué requisitos debe cumplir. Y, por ejemplo, desde la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pues establecen los contenidos específicos que debe tener un plan de ordenamiento territorial. Claramente, como esta ley es pues del 2011, no, digamos que no hay mención de las soluciones basadas en la naturaleza, y pues eso quiere decir que desde un nivel general no hay requisitos o facilidades para que se incorporen las soluciones basadas en la naturaleza en el ordenamiento territorial. Y finalmente hay digamos, un desarrollo más reciente, que es el decreto 1232 del 2020, que lo que hace es armonizar el ordenamiento territorial con el decreto único reglamentario de vivienda, ciudad y territorio. Entonces, este decreto pues, es muy importante en el sentido en el que actualiza el contenido de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y establece una serie de procedimientos y requisitos que facilitan, en este caso sí, la implementación o más que implementación es la formulación o la proposición de soluciones basadas en naturaleza. Eso es en cuanto a las entidades territoriales, pero esto además está complementado con un desarrollo normativo nacional, que lamentablemente, como vamos a ver, es muy débil. Nosotros no contamos con ninguna ley, decreto o, digamos, resolución que trate específicamente, digamos, y puntualmente las soluciones basadas en naturaleza, sino que esta se encuentra mencionada en distintos documentos que, sin embargo, no llegan a tener, por ejemplo, la fuerza de una ley. Entonces está el COMPES 3934, que es la política de crecimiento verde, y ahí se menciona las soluciones basadas en la naturaleza como uno de los pilares para el crecimiento verde. También está el COMPES 4023, que es la política para la reactivación, repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente, que prometía tener las soluciones basadas en la naturaleza como uno de sus pilares fundamentales también, pero al final, digamos, cuando se expide ese COMPES, pues queda, digamos, como un componente secundario. Y finalmente está la estrategia climática de largo plazo de Colombia para cumplir con el Acuerdo de París, que es importante recalcar que es el documento que, digamos, que menciona de forma más integral las soluciones basadas en la naturaleza, pero lamentablemente, pues es una estrategia, digamos que a nivel normativo no tiene un peso muy grande, especialmente porque pues los compromisos del Acuerdo de París no son compromisos, digamos, que estén enmarcados en un cumplimiento normativo nacional, sino que, digamos que responde más a una estrategia internacional de negociación y en buena medida, como sucede con el derecho público internacional, de buena fe. Entonces, ahí está en gran medida a discreción de los distintos gobiernos cumplir o no. Documentos adicionales que tenemos. Estos documentos son realmente los que contienen de forma más completa las soluciones basadas en la naturaleza, pero son igualmente los documentos con menor jerarquía normativa. Entonces, ninguno de estos documentos es de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, y ninguno de estos documentos pues tiene un impacto obligatorio en la contratación pública o privada. Son más bien guías y sugerencias y, digamos, buenas prácticas a implementar, pero que pues si no están acompañadas de una parte digamos, más fuerte jurídica, pues no son de obligatorio cumplimiento. Entonces, por un lado, el Instituto Humboldt es el que más fuertemente ha estado trabajando en el tema, y acá desde el 2016 empieza a hablar de esto en las ciudades con el libro Naturaleza Urbana, plataforma de experiencias, que presenta distintos casos en las distintas capitales de Colombia, muy buenos casos de experiencias exitosas, y además presenta un diagnóstico. Otro documento que genera es el Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad Continental en Colombia, que lo presenta en el 2019, y ahí uno de los capítulos se concentra en las soluciones basadas en la naturaleza y presenta, digamos, una serie de herramientas muy útiles. Finalmente, el Instituto Humboldt también presenta un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza como mecanismo de adaptación al cambio climático en las áreas rurales de Colombia,
que de nuevo es un documento muy completo, ya más aterrizado a la ejecución. Y finalmente está el enfoque de reducción del riesgo del desastre basado en ecosistemas, que es un documento muy reciente del Ministerio de Ambiente, que finalmente engancha un poco de este trabajo que se hace de investigación con la aplicación mucho más práctica. Y curiosamente, quienes han avanzado más en el tema, como suele suceder en algunos aspectos en particular, especialmente en la planeación urbana, han sido las entidades territoriales. Y es de resaltar, por ejemplo, el trabajo que Bogotá ha hecho con la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, que además ha sido una incorporación con peso normativo. Entonces está el decreto 555, que es el plan de ordenamiento territorial, donde se mencionan requisitos puntuales y procedimientos puntuales para la inclusión de soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo la inclusión, digamos, obligatoria de soluciones basadas en la naturaleza en todo lo que sea malla vial peatonal rural. Entonces esto es muy importante porque ya es empezar a armonizar pues necesidades con realidades. El Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire, Plan Aire Bogotá 2030, también lo incluye, así como el Plan de Acción Climática de Bogotá. Adicionalmente están otra serie de documentos de menor jerarquía, pero igualmente importantes, que es el Acuerdo 790, que es el de Declaratoria de Emergencia Climática, que menciona, digamos, varios requisitos en cuanto a soluciones basadas en la naturaleza, la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde, así como el acuerdo recientemente aprobado, por eso no alcancé a poner el número, porque todavía no, digamos, no ha sido firmado, pero ya fue aprobado, por el cual se integran los bosques urbanos como una estrategia complementaria de conservación y, pues, agrego yo, de soluciones basadas en la naturaleza. Pero aún habiendo todo este desarrollo normativo y, digamos, todas estas buenas prácticas que han comenzado a implementarse, vuelvo a lo que mencionamos anteriormente, y es los proyectos son resultado de, pues, una combinación entre las normas que los rigen y la buena fe y, digamos, consideraciones contextuales como la oposición ciudadana, la favorabilidad política, y, digamos, cierta serie de cosas que no son previsibles en principio. En cuanto a la buena fe, el proyecto de Corredor Verde, tanto como el SIC de Teusaquillo, demuestran que la buena fe puede jugar un rol importante en la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo, en la parte normativa, pues todavía hay un rezago muy grande. Y para eso, de nuevo insisto, los proyectos son resultado en alguna medida de sus normas. Estos proyectos muestran un poco el imaginario que se está teniendo desde la normativa pública. Entonces, acá está, pues, por un lado está Hidroituango, que es esta montaña, digamos aquí, súper grande, excavada, que realmente es un impacto ambiental gigantesco y ecosistémico gigantesco, donde las soluciones basadas en la naturaleza no se han tenido para nada en cuenta, y eso lleva a una serie de problemáticas y complicaciones que hoy en día estamos padeciendo. Por otro lado está la construcción de infraestructura, donde no hay ningún marco obligante para las soluciones basadas en naturaleza, y pues eso lleva a que digamos, haya impactos y haya daños que después haya que mitigar y que después haya que resolver, como el de construir esta carretera, digamos, acá tan cerca al río y, bueno, habiéndose acabando la ladera, sin ningún tipo de vegetación, conexiones para la fauna, etcétera. La vivienda todavía la seguimos planeando a nivel nacional, especialmente la vivienda de interés social, con muy pocas consideraciones de naturaleza y sin tener en cuenta una planeación integral que entienda el entorno donde se está haciendo y que, pues, establezca condiciones agradables de interacción con ese entorno. La misma mitigación del riesgo, lamentablemente, como muestra esta imagen de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, pues muy orgullosamente promoviendo los canales de concreto, sigue con paradigmas anteriores. Y finalmente hay un caso que me llama mucho la atención, que fue el de la adecuación hidráulica por parte de la CAR de diferentes rondas de diferentes ríos, donde la imagen anterior es la imagen previa a la intervención de la CAR y la imagen de abajo en el río Frío en Chía,
es la imagen posterior a la intervención de la cara. Entonces uno se pregunta, ¿estas intervenciones están mejorando o realmente están afectando las condiciones de los ecosistemas y, digamos, están yendo en contravía de las soluciones basadas en la naturaleza? No, ya como para terminar queda pues una reflexión y es la importancia de tener elementos de soporte en la implementación y somos sobre todo los arquitectos muy afectos a las plantillas, a los manuales. Por ejemplo, en el caso de Bogotá hace ya bastante tiempo se implementó el sistema perdón, el manual para los SUTS, para los sistemas de drenaje. Sin embargo, al llegar a la aterrizaje en la realidad territorial creada, pues tenemos cosas como lo que se ve acá y uno no necesita entrar en mucho detalle para ver que eh, ese basarse en naturaleza tiende a ser más cosmético y forzado, porque desde el inicio no está pensado de manera integral. Entonces, las cartillas y los manuales, si no tienen un replanteamiento profundo previo, lo ponemos ahí como, el símil es como un árbol que no tiene raíces. Bueno, al final aquí está planteado que eso lo podemos dejar para después de la intervención del Grupo Verde, porque es un poco la discusión que se quiere traer. ¿Cuáles son los obstáculos, las oportunidades y los desafíos para esta implementación de las soluciones basadas en naturaleza? Y a manera de propuesta, pues hay aquí una división en políticas, lo que es normativo, lo que está alrededor de los eventos de contratación y finalmente ejecución y buenas prácticas profesionales. Entonces yo creo que podemos dejar este cuadro para retrotraerlo al final y más bien yo le cedo la palabra al Grupo Verde que nos va a hablar de un caso muy interesante. Buenos días, gracias Walter y David por esta introducción tan interesante. Lo más emocionante es David, un joven con todo este conocimiento sobre la normativa y los grandes vacíos. Entonces uno dice, qué felicidad de tener jóvenes interesados y son muchísimos. Y creo que esa es parte de la solución, esta nueva generación. También agradecerle a Andrea esta invitación y a la Fundación, a todo este grupo de soporte alemán en la invitación. Entonces, no sé si Andrea quiera introducir algo y ya yo luego entro. Marta, no, pues muchísimas gracias a ti, de verdad, qué honor tenerte y que nos puedas alimentar con toda tu experiencia y sobre todo, pues yo ya previamente estuve con Marta en una presentación donde nos estabas comentando justamente lo que nos vienes a contar hoy. Es un excelente ejemplo de cómo los ecosistemas naturales hacen parte de la solución de una problemática en una ciudad y cómo volver a recuperar sus espacios verdes y resaltarlos nuevamente, pues van a traerle un beneficio no solamente en términos de adaptación al cambio climático, sino a la sociedad como tal, como lo que nos vienes a presentar hoy con la Ciénaga de Mallorquí en Barranquilla. Marta, de verdad, muchísimas gracias. Marta, pues es una mujer que tiene 38 años de experiencia en paisajismo, en cómo la naturaleza hace parte integral de todos estos espacios arquitectónicos y bueno, eres una de esas mujeres que embellecen a nuestro país. Gracias, Muchas Andrea. gracias, Marta, por estar acá con nosotros.
Gracias. Antes quiero pedirle a Walter que me haga un favor, es que estamos con un problema interno en la oficina. Walter, yo te mandé la presentación, está en PDF para ver si Walter me la ayuda a presentar. Yo mientras tanto voy haciendo toda la... ¿Te llegó, cierto, Walter? Sí, dame un segundito, la bajo por donde debe ser. Dame un segundo. Ok, bueno, entonces, gracias Andrea por esa presentación y sí, nos hemos visto en los ámbitos de enfoque de género, renaturalización, soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia, toda esta nueva narrativa que viene con mucha fuerza, especialmente después de la crisis climática, la crisis del COVID, y todos los estamentos, la academia, la sociedad civil, las instituciones, estamos mirando cómo hacer sinergias y cómo cambiar esas formas en las que venimos planificando el territorio. Y una, digamos, la fuerza, como decía Walter, desde nuestro quehacer profesional, que somos arquitectos, urbanistas, paisajistas, pero que nuestra herramienta de trabajo es la naturaleza y la gente, porque al fin y al cabo lo que hacemos es crear esos territorios para la felicidad donde quepan todos. Y estamos muy convencidos y felices de este nuevo abordaje que se está viviendo en Colombia, donde después de 30, 40 años de trabajo, el urbanismo se está viendo desde el paisaje. Y porque es a través, aquí está, entonces me la colocas en forma de presentación. Sí, dame 2 minuticos que estoy en esto. Listo. Y parte de este proyecto, que es un caso estudio, ya lo entregamos y corresponde a una convocatoria que hizo la CAF, el Banco Latinoamericano, y es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo. Esta fue una invitación de un grupo interdisciplinario donde nos invitan a Grupo Verde para dirigir este equipo. Qué pena, bueno, y paralelamente quiero pedir disculpas. Noboru Kawashima es urbanista japonés, ha trabajado desde que llegó a Colombia ese concepto de la ciudad, de la proximidad, en todos nuestros proyectos. El tema renaturalización hace parte de esa visión porque es biólogo, pero desafortunadamente no alcanza a llegar porque él tenía otra reunión y esto lo armamos en tiempo muy corto. Entonces... Vale, no te preocupes, Marta. Walter, no sé si quieras de pronto reenviarme el correo, a ver si de pronto puedo ayudarte con la presentación. Estás silenciada, espérate. Sí, discúlpame que aquí algo me pasó en la bajada que no me lo deja abrir como presentación. Un minutico ya te lo envío entonces, qué pena. Tranquilos. Bueno, pero bueno, mientras tanto terminamos de solucionar. Yo quisiera resaltar lo que acabas de decir, Marta, y yo creo que sería como un punto muy interesante para discutirlo ahora más adelante, cuando tengamos como esta mesa ya de oírlos a ustedes como con todos estos retos que han tenido, y es la importancia de la participación
de las comunidades, ¿no? De la gente, cómo un proyecto toma vida únicamente cuando está incorporada a la comunidad. Ya nos hemos dado cuenta que por más dinero que se pueda ejecutar, de la importancia, digamos, del gobierno, que por todos los esfuerzos que pueden estar haciendo, si la comunidad no está integrada, son proyectos que pues definitivamente no van a tener la aceptación y van a estar de alguna forma, digamos que tengan una continuidad en esos espacios que se estén desarrollando. Bueno, ya me acaba de llegar la presentación. Ay, maravilloso. Que discúlpeme, nunca me había pasado, pero es que esta mañana el Zoom pide un resetearlo, apagarlo y volverlo a montar y no me daban los tiempos. Qué Sí pena, que Martica, es que disculpe. con el lector de Adobe me está también a mí molestando. A ver si lo logramos. Sí, ese tema de los procesos de co-creación cambiaron notablemente. Antes se llamaban talleres de participación ciudadana y había que llenar un checklist, pero hoy en día los procesos de co-creación parten de una metodología mucho más inclusiva, en donde el rol de las comunidades más desfavorecidas se convierte en algo muy importante, pero donde también hay una fuerte carga de conocimiento, porque a las comunidades también hay que enseñarles. Hay mucha ignorancia de todo tipo, desde arriba, desde abajo, con relación a la naturaleza. Y ese es lo lindo de estos procesos, el renacer del reconocimiento de la naturaleza, como la naturaleza tiene ese imperativo del estar, de entender el agua, el suelo, el aire. Bueno, entonces, si lo ponemos en modo de presentación, Andrea. Andrea, yo ya lo logré hacer. Si quieres, qué pena. Ay, Déjame perdón, compartir, listo, yo ya lo logré hacer. Casi que listo. No, no. qué pena, yo los puse en problemas. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, bueno. Ok. Toda tuya la presentación. Bueno, listo. Como les decía, en Colombia hay un movimiento desde el Ministerio de Ambiente, también desde las ciudades, cuando David hablaba de ese marco normativo, las ciudades, los mismos gobernantes, se están dando cuenta de que hay que tener cambios en la forma como planificamos el territorio. Y esta invitación se dio en el marco de comenzar a mirar los territorios desde el concepto de biodiversidades, y Barranquilla comienza a ser parte de ese liderazgo junto con otras ciudades como Armenia, Montería, Cartagena, sobre todo ciudades que son de alto riesgo en cambio climático y adaptación, que tienen que tener una nueva visión adaptativa. En esta invitación, la siguiente, en esta invitación que se nos hizo, pues básicamente vamos a presentarles dos aspectos. Uno es el contexto. Ha sido un trabajo bastante complejo, largo en tiempo. No lo voy a presentar porque pues sería de 4 o 5 horas, pero sí lo que fueron esas síntesis y aportes dentro del diagnóstico. Y dos, el concepto de diseño, cuya herramienta es el urbanismo paisaje y las soluciones basadas en la naturaleza y la cultura local. El proyecto está localizado en el distrito de Barranquilla y hace parte de una de las áreas de mayor impacto social, ambiental, pero es también localizado
en un entorno de los más ricos de Colombia, porque hídricamente son lo que se llaman los paisajes del agua. Está el río Magdalena, está la Ciénaga Mallorquín, los arroyos, los cuerpos de agua, el mar Caribe y el parque ecológico. Bueno, se me acaba de olvidar el nombre, ya lo miramos en la siguiente, y esto hace parte de esa visión que les decía que la ciudad de Barranquilla viene asumiendo, no solamente mirando, recuperando el río a través del malecón, recuperando y también usando ingenierías antiguas en el manejo de los arroyos, pero ahora con una visión de más desde la naturaleza del sitio, la restauración y el volver los ojos hacia la Ciénaga Mallorquín en relación con el Parque Santa Marta. La siguiente. Esta nueva mirada de Barranquilla que la alcaldía viene posicionándose va muy de la mano con la política de biodiversidades en mirar la ciudad al 2040, del 2040 al 2100 y bajo tres grandes premisas de restaurar, conectar y crecer sosteniblemente. Aquí está localizado el objeto de nuestra consultoría. La siguiente, en la convocatoria, y ahí es cuando, muy bien las palabras de Walter cuando dice en la política. Una cosa fue la convocatoria que hizo la CAF a través de Puerta de Oro en Barranquilla, y otra, cuando comenzamos a ver esos términos de referencia, nosotros ajustamos e hicimos como una especie de acupuntura entre todo lo que estaba pasando en la Ciénaga, y la propuesta va más allá de un borde, porque el objetivo era el manejo del borde, pero dijimos, el borde sin la comunidad, que es la que está más afectada, sin todos estos impactos no nos sirve. Y el proyecto del centro, que es la recuperación del ecoparque, que venía una apuesta desde la alcaldía, quedaba como suelto. Entonces lo que dijimos, armemos desde el paisaje en una visión ecosistémica en las múltiples escalas, desde la planificación urbana hasta las esporas de los detalles del suelo de la ciénaga. Entonces, es decir, es esa visión holística del territorio. Siguiente. Aquí se ve claramente esa riqueza, esa fuerza en los dos extremos, en el costado izquierdo y derecho están los dos barrios que eran objeto de nuestro trabajo. En el centro está el ecoparque, que actualmente es un proyecto de la alcaldía de Barranquilla. Está la Ciénaga, está el mar Caribe, el río, y una de las reservas más maravillosas del mundo, que es la del Parque Salamanca. Como ven, esto es una cloaca. La siguiente, uno desde el aire la ve divina, pero cuando llegamos a la realidad, a lo que ha pasado en los últimos años, el crecimiento tan enorme, siguiente, en cada uno de los dos barrios, en uno de los sistemas más maravillosos y ricos, pero también hay una comunidad que se está organizando, que desde abajo hacia arriba quieren mejorar estas condiciones. Siguiente, las condiciones que son, si lo vemos básicamente, son el modelo de ocupación, la contaminación en todas sus formas, digamos, pérdida de ese ecosistema, pero también hay inspiración desde la forma como la comunidad vive, y todos estos elementos nos sirvieron para armar
con ellos la narrativa y mirar desde soluciones basadas en la naturaleza cómo podíamos, digamos, mitigar, restaurar y adaptar este ecosistema vivo, vivo de comunidad, vivo de naturaleza. Siguiente. Y comenzamos ese abordaje. El abordaje se daba integralmente, uno con las políticas que tenía la ciudad respecto a esa apuesta hacia la Ciénaga Mallorquín con el parque, con una apuesta con un ecoturismo, con el tren turístico, la recuperación de Puerto Mocho y el saneamiento, lo más importante, el saneamiento de las aguas, de la contaminación, de la llegada de los contaminantes al sitio. Este es el equipo de trabajo. La visión desde el paisaje se convirtió en una apuesta. El equipo está formado por 3 grandes paquetes. Uno tenía que ver con lo social, el otro con lo ambiental y el otro con el paisaje y urbano y ambiental. Un equipo bastante enriquecedor. Trabajar desde la ciencia, desde lo social, entonces se convierte como en esos nuevos procesos que se llaman STEAM, que es ciencia, tecnología, ecología y bueno, etcétera. La siguiente. El proceso parte de recorrer ese sitio, caminarlo, sentirlo, montar en canoa, entrarnos a los barrios, hablar con la gente, cómo ha evolucionado, cómo es esa cartografía social, la etnografía. Luego un diagnóstico y como trabajamos los paisajistas, esa mirada debía de ser desde el lugar, desde la institucionalidad, pero el agua, la vida, cómo vivía, es decir, el paisaje. Y esto nos llevó a una visión que siempre la concebimos casi desde que pasamos los términos de referencia, que tiene que ver con biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza y paisajes de vida, pero que el proceso nos llevaba a mirar escenarios, es decir, escenarios adaptativos, inundación a tantos centímetros, a plazo de 2 años, 5 años, 10 años, 50 años, y luego a través de una matriz multicriterio con la comunidad, con la institucionalidad, buscábamos cuál era la estrategia adaptativa más viable para el proyecto. Siguiente. En esto todo nos lleva a 6 momentos que se fueron entregando desde qué hacer si no hacemos nada, ¿qué pasa? Y luego, ¿cuántos son los escenarios? Luego de esos escenarios, la matriz adaptativa. Y finalmente los de abajo, que fueron ya la puesta en marcha del proyecto, hasta llegar al producto 5 último, que es más que una guía de diseño, es demostrar que soluciones basadas en la naturaleza no es solamente hacer gráficos con arbolitos, ni con agua, ni gusanitos. Es una cosa mucho más compleja y más abarcativa. La siguiente. Entonces esa visión la convertimos en nuestra transversalidad. Dijimos, la ciudad tiene la política de biodiversidad, donde la recuperación de estos ecosistemas estratégicos, la habilitación de la red azul es ya un imperativo, y donde los recursos para generar un nuevo, es decir,
unos proyectos de mitigación y resiliencia estaban dados. Por otro lado, soluciones basadas en la naturaleza, que las veíamos como una herramienta para esas intervenciones de restauración ecosistémica y de adaptación biodiversa a lo largo de estos dos barrios, pero integralmente, no solo en el borde, sino de manera integral. Y los paisajes de vida que siempre han sido en nuestra oficina como el producto final. Nosotros no hacemos tipologías, nosotros generamos paisajes de vida que favorecen la vida cotidiana, que se conciben desde la perspectiva de género. Yo he sido una luchadora que las mujeres manejamos unos momentos, unas instancias que entendemos el caminar de los niños, entendemos el caminar de las mujeres, es distinto al de los hombres. También estos paisajes de vida donde todas las voces están allí, los jóvenes, los abuelos, las viejitas, la siguiente. Entonces, este marco nos lleva a el objeto hoy de nuestra charla, que son estas soluciones basadas en la naturaleza, que más adelante las muestro, pero tenemos que explicarles de qué se trata el proyecto, la siguiente. Uno de los temas que hicimos, y Walter, me la vas pasando las siguientes 6 diapositivas seguiditas, es qué pasa si no hay proyecto. Miren lo que pasa. Desde el 2011, el desarrollo de vivienda, una parte es legal, pero lo que es la ronda hídrica, completamente desarrollada ilegalmente. ¿Qué pasaría en el 2040? ¿Cómo han sido esas formas de crecimiento? Esto es en el barrio Las Flores. Luego tenemos en el siguiente barrio, es decir, un impacto. ¿Qué pasaría? Dios mío, se acaba la ciénaga. Y esto es lo que está pasando en muchos de los territorios hidrológicos por el problema de la tierra, de gente que no tiene tierra donde vivir. Entonces, la siguiente, en el barrio de La Playa también hicimos el ejercicio. ¿Qué pasa en el año 2040 si esta tendencia se sigue dando? Se acaba el poquito del manglar que nos queda. El impacto va a ser tremendo. La contaminación, la pérdida de biodiversidad, bueno, y todo lo que esto conlleva. La siguiente. Entonces, porque dijimos e hicimos mucho énfasis en mirar esos escenarios, porque uno los maneja. Esto lo hicimos todo en SIG, luego con modelaciones de agua, para llegar a, digamos, encontrar esos tensores que tiene la ciénaga, cómo desde lo más grande, que era cómo resolvemos la gestión de la ocupación del suelo, de la contaminación, de la deforestación y la degradación de la estructura ecológica principal, ese manglar maravilloso que en buena hora la alcaldía empezó a mirar a toda esa restauración, la alteración de los flujos hídricos y los cambios en la geomorfología del litoral que se vienen dando por todo ese problema de sedimentos, cambio climático, el puerto que queda allí y los cambios en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. A esto póngale usted todo el impacto social. Entonces dijimos, esta problemática no se puede manejar con los modelos actuales de zonificación. Eso está mandado a recoger y lo que hicimos fue ver a través de lo que el territorio nos pedía y nos decía, que desde lo físico-espacial, lo social y lo ambiental miráramos el paisaje, el agua,
el lugar, la vida, pero que lo institucional se convertía en esa transversalidad. Entonces les dijimos, si ustedes como institucionalidad no comenzamos por lo primero, que es el saneamiento ambiental, que es el manejo de esos bordes de asentamientos ilegales y hablando con las comunidades, porque tocaba desalojar, toca hacer traslado, toca mirar cómo se maneja ese territorio. Entonces, siguiente. Y para efectos de que se entendiera dentro de la comunidad, por eso es cuando digo que estos procesos de trabajo con la comunidad tienen que tener muchas responsabilidades desde la ciencia, la tecnología, las formas de presentación, era explicarles a ellos, mire, la alcaldía tiene una premisa, una política ligada a los retos de ciudad ambientalmente sostenible, atractiva y próspera. Eso es biodiversidad. Pero ¿cómo hacemos? Les decíamos, tenemos el suelo de protección, los ecosistemas estratégicos, las rondas hídricas. Entonces cogíamos cada uno de estos elementos y los trabajábamos entre todos, institucionalidad y comunidad. Lo mismo hicimos la siguiente para agua y la enmarcamos en el proyecto de Ciudad del Agua, que es lo que quiere Barranquilla, el lugar de ciudad equitativa, y en vida, la siguiente, esto es divino, porque es la ciudad conectada, la ciudad del enfoque de género y la recuperación del tejido urbano con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, todo esto nos sirvió, siguiente, para el sueño. El sueño, pero un sueño trabajado desde el pragmatismo y lo que sea realizable. La siguiente. Entonces dijimos, ¿cuál es esa visión? La visión tiene que haber algo que la comunidad quiera, que ame. Entonces, como la alcaldía estaba haciendo el ecoparque en el manglar, los dos barrios no participaron de ese proceso. Entonces la gente de los barrios dijeron, queremos algo que nos una. Y dijimos, ¿qué es lo que más une? Lo que conecta, lo que sea lineal, una senda de vida que conecte, que construya, que crea narrativas, pero que tenga una visión sistémica dentro de ese concepto de biodiversidad y que responda a el objetivo del contrato, que es herramientas de cambio climático, y que luego, al llevarla a la escala de hábitat, trabajemos con ese patrimonio cultural, que es la raza barranquillera, el bailar, esa alegría de la música, esa ciudad equitativa que se quiere construir. Entonces se comienza a ver cómo se teje, cómo se le da respuesta. La siguiente. Y esa respuesta de las 5 dimensiones dentro de las 3 visiones del proyecto, la siguiente, reflejadas en esos criterios, pues nos dieron 3 grandes escenarios para cada uno de los barrios, o sea, hicimos 6 proyectos: revitalizar, regenerar y recuperar. La siguiente, respondiendo a esos tensores que son y entonces comenzamos como por crear una línea de tiempo a lo largo de ese borde, pero nos metimos en el barrio. Entonces, en la ciénaga, darle vida a la ciénaga, todo el manejo del manglar, generar esos espacios de la comunidad que pide a gritos. Allí nació el festival ese de Barranquilla, en el barrio de Las Flores. Querían un danzón, un otro. Los muelles
para la comunidad, miradores, pero también espacios de educación, renaturalización, esos bordes, los huertos. La siguiente, continuábamos y vamos centrándonos en centros integrales para el cuidado, para las mujeres del cuidado, centros comunitarios, y hasta incursionamos en, vamos, esa vivienda que ellos nos muestran, esa arquitectura palafítica, volvamos la arquitectura a través de un tótem e hicimos eso, recuperación con urbanismo táctico, hasta llegar a las comunidades de la vida urbana. La siguiente. Entonces, esos 3 escenarios estaban manejados a través de simulación, el rehabilitar, periodo de inundación de 2 años, regenerar a 5 años y revitalizar a 10 años. Vamos rápidamente porque creo que cada uno de esos escenarios se presentaron, se analizaron, se miraron en el barrio Las Flores, luego con las dimensiones de paisaje, agua, lugar, vida. Siguiente, a manera de ejercicio para mostrarles rápidamente, siguiente, ¿qué proponíamos en cada uno de esos escenarios en paisaje? Restauración, adaptación, bosques urbanos, en agua, rehabilitación del sistema hidrológico, estanques, canales vivos, mantenimiento de los bosculver. La siguiente, el lugar, el espacio público, la creación de espacios para oportunidades económicas de la comunidad, para oportunidades de encuentro, la senda de la vida, urbanismo táctico, la recuperación y pavimentación de vías. Y en la vida, el mejoramiento de vivienda, equipamientos, huertos urbanos. Siguiente, entonces este ejercicio se hizo también en la playa. Siguiente, en cada uno de esas dimensiones. Siguiente. Y luego hicimos esos talleres con comunidad, talleres con la institucionalidad. Y finalmente se escogió, en el caso del anterior, Walter, en la playa, el escenario revitalizar, y en el caso de Las Flores, regenerar. Como son proyectos, siguiente, muy retadores en términos económicos, lo que se hizo fue comenzar a mirar cuáles eran esas prioridades, las aulas, las acequias. Primero, pues teníamos que hacer todo ese enrojo, todo ese plan de reubicación muy manejado con ellos. Se hizo un trabajo impresionante porque ni siquiera aparecían en catastro. Se hizo todo el inventario de cada uno de los barrios. Del siguiente, por favor. ¿Cuál era ese orgullo? ¿Cómo se movían las asociaciones? ¿Qué era lo que más estaban clamando? Pero también la institucionalidad, mirar cuáles iban a ser esos enfoques. Siguiente. Entonces, el tema de restauración del manglar se convierte en esa gran transversalidad a lo largo de la senda. Uno, para generar todo ese tema de adaptabilidad, y 2, para disuadir que se siga llevando más ocupación ilegal en las rondas. Siguiente. Aquí están las viviendas que se reubicaban. Todo eso tiene un costeo. La siguiente. Y aquí hicimos todo un análisis de presupuesto donde todo el tema de reubicación y de modelo de ocupación es lo que se lleva la mayor parte del presupuesto. Entonces entramos al tema final, que es cómo son esas guías, cómo
¿Cuáles iban a ser esas herramientas? Siguiente, las herramientas de cada uno de los dos escenarios reducidos, porque no podíamos generar todo ese gran proyecto, pero porque uno de los requerimientos de la alcaldía era que trabajáramos lo que ellos pudieran hacer en estos 2 años que les quedaba de gobierno. Entonces, en rojo, las zonas que se van a hacer como primera fase, que tienen que ver con en rojo, las viviendas que se van a reubicar, y el resto, el rosado, toda la estrategia de recuperación. Parte de lo mismo tanto para la playa como para las flores. La siguiente. Y comienzan aquí las guías de diseño de las soluciones basadas en la naturaleza. Siguiente. Que, como les digo, parten de una visión del proyecto, pero que no son tipologías, como dije, de plantitas, sino es una estrategia que va ligada a un criterio. Por ejemplo, en el caso senda palafítica como borde de ordenamiento, y responde a los tensores, que son esos 6 tensores. Se describe la estrategia, se describe las consideraciones económicas de la estrategia, se demuestran los beneficios de soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, ¿qué beneficios hay? Está el imaginario del proyecto a mano derecha, la localización en esa narrativa del corte, la materialidad de paisaje duro, paisaje blando, y una representación gráfica a fin de que esto ayude a la ciudad. La siguiente. En el caso de ¿cómo nos inspiramos? Pues fue una inspiración del Banco Mundial, quien hace 1 año y medio, el año pasado, el catálogo de soluciones basadas en la naturaleza, e indica uno de los temas para que nos contraten los privados, los desarrolladores, es ¿cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esas funciones? Entonces, los beneficios están marcados en lo físico, en lo social, en lo ambiental y en lo económico. La siguiente. Entonces, comienza la siguiente. Y algo que pusimos también fue bien importante, es que soluciones basadas en la naturaleza parte de un proceso. Es un proceso que es integral. Entonces no debe ser visto como que me dio tanta biomasa, no. Es biodiversidad de anfibios, es biodiversidad de animales, es acuática, etcétera, etcétera. Sigamos. Entonces, lo hicimos también por dimensión. Y en las 4 dimensiones, porque la de institucionalidad está transversal, respondimos a los tensores que nos dio el diagnóstico, respondimos a la estrategia de adaptabilidad, de resiliencia, y a esa narrativa del proyecto de una senda de vida que dignifique a la comunidad, que genere prosperidad, que orgullo, y que sea parte de esa misma comunidad. La siguiente. Y comenzamos, ¿no? Entonces, con agua, lo mismo, cada una de ellas. Esta es como la introducción en las dimensiones. La siguiente, que yo ya se las hice. El lugar. Esta es bien importante porque el lugar, la dimensión es conectar física, social, ambiental, paisajísticamente a la comunidad. La siguiente, la de vida, que es la vida, como lo dice su nombre. Y siguiente. Y aquí ya comienzan a responderse las 33 formas de
cómo esa solución basada en la naturaleza comienza a tomar vida a través de trabajos con la comunidad. Ustedes ven en la siguiente, por ejemplo, bueno, en la senda se trabajó por los conceptos. La senda tiene unos tramos ambientales, recreativos, productivos, culturales y de bienestar. Cuando hablamos de bienestar es que las negritas hacen trencitas, hacen masajes y todo eso se llevó al diseño. La siguiente, en el que aparece la senda. Aquí hay un pequeño área de cómo es esa senda de vida. Utilizamos muchos materiales reciclables, elementos para trabajar con la comunidad, como esas puertas amarillas. La siguiente. Y esta es parte de ese imaginario. Aquí a mano derecha está el barrio, la recuperación a través de urbanismo táctico, y comienza a trabajarse esos bordes que han sido recuperados con cada una de las actividades que la comunidad pidió, pero haciendo énfasis en que también ellos quieren algo de modernidad, algo digamos, de innovación. Siguiente. El tema esencial, la rehabilitación del sistema hidrológico. Entonces viene toda una propuesta con los ingenieros. Tuvimos un equipo maravilloso que está en Barranquilla. Siguiente. Y que trabaja toda la red de monitoreo, toda la unidad de hidrodinámica. Vamos más rápido, Waltercito, que me da pena. Los canales vivos, pues que todos conocemos, o sea, los estanques de inundación fundamentales para manejar y mitigar todo el tema de inundación. Y casi que toda la propuesta es palafítica. La siguiente. Nada, nosotros no estamos terraceando nada porque ya existe parte de eso, es parte del impacto, la restauración ecosistémica con manglar mirado en forma sostenible, el tipo de manglares que utilizan allí. Siguiente. Los humedales. Siguiente. Y algo importantísimo es que la adaptación de los bosques urbanos tiene que ser con especies que les dé beneficios ecosistémicos, que pueda dar comida, pero que también pueda dar felicidad, porque no hay cosa más hermosa que un bosque, cuando uno está en un bosque, especialmente en estas áreas costeras. La siguiente. Bosque en un manglar. Las islas de manglares que también hicimos, trabajadas con esas tensiones de los cambios hidrológicos del agua, las tensiones, todo responde a esa visión de un equipo interdisciplinario. Siguiente. Bosque, ya lo dije, los bosques urbanos. Siguiente. La vivienda palafítica, hicimos un trabajo hermosísimo y manejamos de acuerdo a los escenarios, a 2 años, a 5 años, a 10 años, cómo se inundaba y cómo podíamos generar una especie de tool, de sistema de vivienda de 2 habitaciones, de 3, abajo la tienda, que si se inundó, pues se inundó, pero no va a afectar a la comunidad. La siguiente. Las estaciones de biosaludables, que son parte de la respuesta de lo que nos pidieron. ¿Por qué? Biosaludables no son juegos para hacer ejercicio, no. Aquí el contexto de biosaludable es salud que viene de la naturaleza y de las comunidades, ofreciendo toda una paleta de servicios, de ofertas, para que ellos también reciban un poco el apoyo, digamos, económico. Siguiente. Y lo mismo, plazoletas
multifuncionales. No son espacios diseñados per se, son áreas polifuncionales que cumplen distintas funciones dependiendo de lo que la comunidad quiera hacer. Quiere hacer una fiesta, quiere hacer una reunión, quiere vender productos locales, quieren hacer talleres o quieren una escultura hecha con reciclaje como lo están haciendo las comunidades. La siguiente. Estos son soluciones basadas en la naturaleza. Un centro de reciclaje que la comunidad tiene en cada uno de los 2 barrios y que van a trabajar todo ese tema de la educación. Siguiente. Martica, perdóname un segundito, es que tenemos un poco el tiempo corto, pero Listo. Ya. vale, para agilizar un poco y damos entonces pie para las mesas que vienen. Listo, entonces vamos a la última, ya vías compartidas y urbanismo táctico. Bueno, sigue rápidamente y cerramos con la última diapositiva que tiene que ver con todo lo que se habla ya de cómo estos paisajes se vuelven, dejémoslo aquí, paisajes resilientes, paisajes edibles, paisajes que le van a generar a la comunidad un retorno económico. Bueno, disculpen la demora. Gracias. Gracias, no, qué pena contigo. No, Además sabemos tranquila. que tenemos así un retraso al inicio, No, pero fue bueno, cool. no, Marta, muchísimas gracias por esta linda presentación. Tenemos unas preguntas asociadas tanto a la presentación de Walter y de David, así como contigo. Voy a irlas leyendo previamente. Había comentarios agradeciéndote la maravillosa presentación con todos los estudios. Pregunta Laura Otero si dentro de los escenarios se presentan indicadores para la medición de las transformaciones previstas en el territorio, así como en Corredor Verdes séptima se contó con unos mandatos de la comunidad para la co-creación. Sí, tenemos todos los indicadores, pero es que esto, como es tan complejo, tan largo, no dio tiempo. Los indicadores están al final de la presentación, me disculpo, pero sí, Laurita, se hicieron y es parte como de ese gran legado que también el Corredor Verde está dando. Vale, gracias. Entonces, dice, pregunta para David y Walter. ¿Será necesaria una modificación a la Constitución del 91 para incluir las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Basta con una ley? Bueno, si quieres yo respondo esa. Yo creo que no. Digamos, la Constitución del 91, pues aparte de ser una constitución muy reciente, realmente es una constitución que en términos ambientales es muy buena. Digamos, de las mejores que hay en la región, realmente. Tiene 39 artículos destinados al medio ambiente y tan es así que la llaman una constitución ecológica en la distinta, digamos, jurisprudencia. De la primera que salió en el 2000 ya empieza a acuñarse este término constitución ecológica. Por ejemplo, el artículo 79, el artículo 80, dice que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Digamos que en ese marco muy general, porque una constitución siempre debe ser general, las soluciones basadas por la naturaleza encuentran un muy buen ámbito, especialmente porque además el artículo 79 dice que el medio ambiente sano es un derecho fundamental, es del derecho, digamos, de superior jerarquía de la Constitución. Entonces, en términos constitucionales, estamos muy bien. ¿Qué pasa? Que para que efectivamente en la contratación pública y privada implementemos de forma de la escala que queremos las soluciones basadas en la naturaleza, pues en la privada, como lo decía Marta, los privados tienen que tener incentivos económicos a aplicarlo. Y creo que, digamos, esa es una labor fundamental, es ver cómo las soluciones basadas en la naturaleza son
económicamente viables y rentables y lo más sensato económicamente, que eso ya se está empezando a hablar, digamos, a nivel internacional. Y en cuanto a la parte pública, digamos que yo sí siento que ahí falta aterrizar entonces estos mandatos constitucionales a lo práctico. Entonces, nos faltaría, por ejemplo, una ley, nos faltarían resoluciones, nos faltaría tal vez un decreto, pero ahí es muy importante, digamos, recopilando un poco lo que ha dicho Marta y lo que dijo Walter, la interdisciplinaridad. Es decir, creo que de nada nos sirve si hacemos una ley para soluciones basadas en naturaleza en mitigación de riesgo, otra para generación de infraestructura vial, sino que hay que realmente integrar todos los sectores, todas las visiones, para que podamos tener proyectos tan completos como el que presentó Marta, pues verlos en más lugares. Bueno, muchas gracias, David. Y lo termino de agarrar antes de seguir con una pregunta que tenemos también para Marta. Y también Fabián complementa. Pregunta si se conoce alguna jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre fallos en relación, por ejemplo, acciones populares que salvaguarden el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano al determinar que el paisaje es un recurso que aporta calidad de vida. No sé si sabes sobre algunos fallos que... Sí, preciso los tenía acá y ahora se colapsó la página de la Secretaría Jurídica. Pero recientemente hay, digamos, varios fallos. Yo los puedo enviar, digamos, por el chat ahorita que los tenga, pero sí hay varios fallos que van desarrollando, digamos, específicamente la parte de derechos. Y entonces ahí lo que se dice es el derecho al medio ambiente no solo es un derecho fundamental, no solo es un derecho además, digamos, que implique que el Estado se abstenga de dañar el medio ambiente, de hacer acciones contrarias, sino que además es un derecho positivo, donde el Estado tiene que estar haciendo acciones con el fin de que este derecho efectivamente se materialice y esto también se traduzca en inversión. Entonces, como que realmente sí hay una jurisprudencia que además es muy bello porque ha evolucionado constantemente y digamos, se ha ido construyendo sobre, digamos, lo anterior del Consejo de Estado y de la misma Corte Constitucional, que yo ahorita les pongo en el chat apenas esta página vuelva a funcionar. Bueno, no te preocupes. Bueno, entonces, mientras tanto, te vamos a dar ahí tiempo con unas preguntas para Marta. Bueno, yo tengo una pregunta también sobre tu presentación y sobre el proyecto, y es principalmente así de manera rápida, que nos cuentes un poco cuáles consideras tú que fueron esas oportunidades o esos desafíos que ustedes encontraron, digamos que en el camino a la hora de diseñar la ciénaga. El desafío más importante fue el tema de la institucionalidad. La ruptura entre estas comunidades y toda la institución, la alcaldía, las secretarías, porque estas comunidades venían muy abandonadas. Pero se comienza a ver digamos, un cambio cuando la actual alcaldía dice vamos a mirar la ciénaga, vamos a mirar el agua, porque el ejercicio que habían hecho con mirar al río, con la recuperación del camellón del río, del mirador, genera otras miradas. Entonces, digamos, ahí nosotros comenzamos a ver la dificultad de encontrar información, de no tener cartografía, de no tener realmente cuánta gente vive allí, cuánta población tiene servicios de salud. No había sino un pequeño centro de salud. Servicio de acueducto, de alcantarillado, el servicio de recolección de basura, es decir, todo ese tema para nosotros fue un reto, un desafío, y logramos generar como una especie de relación de propositivismo entre esas comunidades y la alcaldía y las organizaciones encargadas de empezar a visibilizar el proyecto. Qué bueno.
Gracias, Marta. Y yo creo que eso así, algo así parecido nos hemos ido encontrando también poco a poco, a veces con, digamos, en el caso de la implementación del proyecto en sí que estamos desarrollando en Suata también. Y sí, yo creo que eso es un punto clave de lo que nos hablas, ¿no? De esa conexión que tiene que existir entre la institucionalidad y la comunidad. Muchas gracias. Y también te preguntan, bueno, dice, Marta, gracias por tu presentación, dice Juan David Pertús. ¿Qué pasa con los escenarios tendenciales si se aumenta la proyección a 20 o 30 años? ¿Lo consideraron? No, no lo consideramos porque desafortunadamente la información, nosotros trabajamos con información secundaria para poder hacer los escenarios. Y no existe esa información. Es increíble la falta de tecnología y de que Colombia todavía no esté montada, sobre todo en la costa, que es donde el cambio climático está afectando enormemente, por ejemplo, Cartagena también. No lo pudimos hacer, quisimos hacerlo, pero no teníamos las herramientas. Ok, bueno. Pregunta también Laura Patricia Otero, ¿dónde podemos consultar los documentos del estudio de la Ciénaga de Mallorquín? Voy a preguntar si ya se pueden, si ya están montados en la CAF o en la agencia francesa o en la alcaldía. Y yo les aviso a través tuyo, ¿sí? Claro, perfecto, Yo Martica, los gracias. Sí, lo tengo podemos todos, pero... compartir. En el equipo Listo, tenemos un Classroom, entonces compartimos tu presentación y bueno, toda listo. la documentación que tengas disponible. Acá tenemos unos participantes muy, Juiciosos. muy pilos, muy juiciosos y sobre todo muy inquietos con toda la información y desde donde se pueda de pronto como enriquecer mucho más dentro de cada uno de los trabajos que ellos pues vienen desarrollando en cada uno de de sus campos. Bueno, y también, bueno, dicen que si, ¿en qué fase del proyecto? Samantha Corredor, que se excusó que se tenía que ir, dice que en qué fase va el proyecto actualmente y si fue o será necesario la reubicación de viviendas. Bueno, sí, tal vez se fue antes de que tú lo presentaras. Ah, no, dice que aquí está. Ah, Samantha, no, el proyecto terminó en prefactibilidad. Nosotros, que es que es tan complejo, no entregamos, no mostré la línea de tiempo. Está, se montó la metodología para hacer factibilidad. El alcalde quedó muy contento con la consultoría. Se han hecho reuniones adicionales para hacerlo, pues, continuar con la primera fase. ¿Y cuál era la otra? No, que en qué fase y si fuera, y si fue o será necesario la reubicación de viviendas. Creo que eso lo Sí, mencionaste en algún sí, momento. sí. Es Ujú. esencial. La reubicación de vivienda hace parte de esa primera, digamos, adaptabilidad y manejo social, y eso todo ha sido hablado con la misma comunidad. Perfecto, listo. Pero Marta, a mí me da vergüenza. Yo creo que estoy buscando la parte de la presentación que dices de la línea de tiempo. No sé si la tengas acá en la presentación porque me parecería bonito verla. Bueno, al final no las encuentro en la línea de tiempo, pero pues si tú me dices más o menos hacia qué parte estás, si quieres proyectarla, te la proyecto. Tal vez no quedó en el PDF porque como tal Para vez que me puedas quedó fue complementar la pregunta. en el PowerPoint. Sí. No, no está aquí, la tengo en el PowerPoint Ok. y lo apagué, fue que tuve colapso con el sistema aquí en la oficina, me disculpan, pero yo te la hago llegar, ¿sí? Vale, bueno, no te preocupes. Bueno, y en general,
pues quiero agradecer igualmente a David. De hecho, Gloria Ponte, que también estuvo con nosotros acompañándonos hace unas sesiones a través del streaming por YouTube, comentó: bravo Marta, has hecho una estupenda presentación de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, y no se diga, su juegue, qué claridad legal, felicitaciones. Bueno, un ¿Y no qué? comentario de la colega. Felicitaciones también a David. Entonces, quisiera de pronto, Walter y David, abrir de pronto como los micrófonos y tal vez me parecería muy bonito resaltar por parte, digamos, de tu experiencia en gobernanza, a David desde su conocimiento en todo lo que tiene que ver con la normatividad, y pues claro, Marta, que pues digamos que desde el conocimiento técnico, ¿cuál es, digamos que para poder empezar a implementar, no solamente en macroproyectos como el que nos presentas tú, Marta, sino municipios? Por ejemplo, en este momento nos acompañan participantes tal vez de municipios que no tienen ese gran presupuesto, pero sí, digamos que tienen, o que no solamente presupuesto, sino el fortalecimiento desde su capacidad técnica institucional. ¿Cuáles podrían ser esas oportunidades que ellos podrían encontrar para empezar a implementar las soluciones basadas en la naturaleza dentro de sus campos de acción en cada uno, o en la planificación como tal de sus municipios o de sus ciudades? Aquí hicimos una matriz como de resumen, donde yo creo que podemos usar un poco como base para ampliar de manera colectiva, en donde sobre todo vemos oportunidades y desafíos. En algunos, tal como lo mencionó David, eh, una, una dificultad recurrente es la no obligatoriedad, es decir, que eso implica que los gremios o los profesionales que estamos trabajando en el campo de la planificación tenemos una doble carga, porque de alguna manera tenemos que contribuir a la construcción o al robustecimiento de normas. Si nos esperásemos a que nos las exigieran, pues aquí se nos pasan otros 30 años y de pronto ya no hay tierra para contar. Entonces, tal vez es un campo que no necesariamente suena como el más grato, pero que si uno parte desde la experiencia de los proyectos hechos con la normatividad actual, pero con una, como nos llama David, una buena fe, una buena práctica profesional, un compromiso ético, pues de ahí salen muchos elementos para patinar con el apoyo de los hacedores de normas, con los administradores, con los parlamentarios, para que esto se devuelva. Algo así se ha visto con la presencia, por ejemplo, de profesionales de paisaje, que somos los que naturalmente abogamos por esa visión holística en los tanto en cargos institucionales como en contratación respecto a hace 10 años cuando no se exigían. Y eso ha sido fruto es como un círculo virtuoso, ha sido fruto de la insistencia y buen ejercicio profesional y digamos de algo de lobby, pero estamos todavía muy lejos, creo yo, para que prácticas o herramientas como las soluciones basadas en naturaleza pues se inserten de forma no voluntaria sino obligatoria. Que quiero como complementar un poco, digamos, como efectivamente cómo se puede traer esto, por ejemplo, a municipios pues más pequeños que no tengan, digamos, tanta capacidad de inversión. Y es resaltar dos cosas. La primera es la participación ciudadana, que creo que ha sido el éxito de varios proyectos que incorporan soluciones basadas en la naturaleza. Es precisamente si se incluye a la comunidad, como hizo Marta, si se les pregunta, si se les consulta los diferentes escenarios, pues esa comunidad va a ayudar a la construcción de ese proyecto, va a invertir su tiempo, va a invertir su creatividad, y eso va a hacer que los recursos pues se maximicen. Y adicionalmente eso va a hacer que sea la comunidad la que esté pendiente pues de que ese proyecto efectivamente se ejecute.
y que se cumpla lo que se quiere tener. Y adicionalmente, digamos, un tema ahí es, la comunidad también tiene muchos conocimientos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un municipio rural, es posible que parte de las soluciones basadas en la naturaleza vengan de prácticas campesinas que la comunidad tiene muy arraigadas y que sabe cómo implementar. Si estamos trabajando con una población étnica, lo mismo. Entonces hay que aprovechar esos potenciales y ver a la comunidad, a las comunidades, no como pues una fuente de conflicto o como alguien con quien hay que validar la propuesta, sino con quien hay que co-construir. Y adicionalmente, pues un tema fundamental es ver de dónde conseguimos dinero. Si el municipio no lo tiene, pues está la cooperación internacional, están diferentes agencias, están los privados, ver de qué forma se puede catalizar el dinero que sí hay y que existe en adaptación y que existe en desarrollo sostenible para traerlo al territorio. Yo le Muchas gracias, David. Perdón, añado, así como complementario, cuña, aprovecho el comentario de David para hacer la cuña, y es que en la próxima clase vamos a tener al experto que nos va justamente a aterrizar un poco también, para que no se pierdan la próxima clase, en de dónde podemos obtener esas oportunidades para la financiación de las soluciones basadas en la naturaleza. Marta, continúa, qué pena que... Ay, no, qué pena. No, que decía que para ratificar lo que dice David, nosotros estamos trabajando con mi alma mater, que es la Universidad de Sheffield, en el proyecto Conexus, que viene a ser parte de Horizon 2020, soluciones basadas en la naturaleza y la restauración de ecosistemas degradados. El input que nosotros le hemos dado a esa visión, a veces yo soy muy crítica europeísta de que la naturaleza como objeto de uso, de recurso, y nosotros lo que venimos diciendo es, digamos, soluciones basadas en la naturaleza y la cultura local, porque la cultura local, y si uno a esto, por ejemplo, en culturas ancestrales, en pueblos originarios, en campesinos, ellos le dan a uno las herramientas para hacer esas unidades de actuación. Era simplemente esa digamos, comentario. Sí, muchas gracias, Marta. Sí. ¿Alguna pregunta que aparentemente no tendría mucho que ver, pero yo creo que sí es qué tanto se incluye, se incluye la arquitectura del paisaje en la salud humana? Y entonces tiene mucho que ver porque cuando uno lleva a las últimas consecuencias, pues el trabajar con paisaje bien es, y eso en términos de la salud, quiere decir que el paisajismo puede ser una solución basada en la naturaleza para problemas de salud. Específicamente hasta ahora hay como tres campos. Uno es el terapéutico, sobre todo recuperación y tratamiento y tal. El otro tiene que ver con la psique, con los problemas, digamos, desórdenes mentales individuales. Pero el más importante hoy en día es la incidencia. Y eso es una solución basada en la naturaleza que está ahí. La incidencia del buen paisaje, del paisaje equilibrado en la salud pública humana. Es decir, todas estas locuras que estamos viendo a veces en términos de comportamiento colectivo, posiblemente no existieran en esa medida en cuanto tuviésemos ciudades más cerca o entornos más emergentes desde lo natural y no que le hayan dado la espalda. Y ahí creo que el llamado de Marta y de David en el sentido de en la comunidad hay mucha sabiduría acumulada, ancestral, aplastada a veces por digamos, la ciencia no compasiva, y esto es también una oportunidad pues para hacer ese rescate. Excelente observación, Walter, así es. Es importantísimo, digamos que tener en cuenta la naturaleza para mejorar la calidad de vida de las personas desde la salud, ¿no? Mental y física. Bueno, también Fabiana Cuña pregunta, ¿es posible acceder a un mecanismo de contacto con los
expositores luego de la charla. No sé si de pronto quieran compartir por el chat el correo o igualmente pues vamos a compartir las presentaciones y los correos electrónicos de ustedes para las personas que de pronto quieran comunicarse. Y Camilo Cardona, para cerrar, dice, ¿qué estrategias se plasmaron en el proyecto para que en el tiempo se mantengan los lazos que se han ido creando entre la comunidad y la institucionalidad? ¿Y en qué línea base se encontraban rotos? Qué buena pregunta. Yo creo que eso es importante porque por el momento puede que se unan, pero luego de pronto puede romperse esos lazos, ¿no? Que se generan en el marco de estos proyectos. ¿Hay que responder? Ah, pues es pregunta, ¿no? Camilo dice, ¿qué estrategias se plasmaron en el proyecto? Ah, ya. Para No, ti, Martica, sí. cuando uno llega al sitio y empieza a hacer el recorrido, de parte de la comunidad, pues íbamos y había gente con ojos rasgados, entonces la comunidad se pone como pilas y dice, ¿qué está pasando aquí? Pero teníamos dentro del equipo consultor una mujer maravillosa que trabaja comunidades, pero con una visión basada en el amor y en el respeto, y comienza a romper y a entrar en las asociaciones, en los grupos de vecindario, los grupos de los jóvenes. Y esto fue hermoso, porque parte de toda esta respuesta y de la narrativa que ellos nos dan, la volvimos gráfica con ellos, les tomamos las fotos, hicimos ese hilo de narración, y luego llevamos esto a la alcaldía porque la alcaldía no podía creer que nosotros pudiéramos tener ese recibo en la comunidad, mientras que la alcaldía no lo tenía, porque era bastante encontrado. ¿Y qué va a pasar ahora? Yo creo que la alcaldía ha aprendido esta metodología. Además, ellos están manejando una muy buena, digamos, estrategia hacia la Ciénaga Mallorquín, y yo veo un futuro promisorio. Yo veo que esa continuidad, inclusive se han mejorado las asociaciones, ya se les ha puesto las vías, se les está dando, llevando el acueducto hasta donde lo permite la norma, o sea que sí hay respuesta positiva. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, qué bueno. Esas son esperanzas, ¿no? También para la institucionalidad, para las personas que trabajan desde las alcaldías en que sí se puede sostener esos lazos. Bueno, pues nuevamente agradecemos, se nos acabó el tiempo, por respecto del tiempo de los participantes debemos cerrar. Cualquier cosa, pues ya tenemos los correos de los invitados para que algún otro de pronto consulta pues se pueda hacer directamente. Pero también agradecerles a ustedes, a todos los que han estado escribiéndonos y dándonos como sus opiniones de retroalimentación, y las estamos teniendo muy en cuenta para estas últimas semanas que tenemos, y pues ahí tenemos algo que estamos también preparando para ustedes. Y bueno, los invitamos también entonces a la próxima sesión, que es con Óscar Pérez, que nos va a hablar un poco sobre cómo encontrar estas oportunidades y esos instrumentos para esta pregunta que siempre nos hacemos es, bueno, todo muy bonito, tenemos todas las ganas del mundo, pero ¿y de dónde vamos a sacar los recursos para implementar esas soluciones basadas en la naturaleza? Tanto desde macro proyectos hasta pequeños proyectos para los municipios. Va a estar muy buena, no se la pueden perder. Entonces, pues acá les dejo la invitación nuevamente. Gracias, Marta, Walter y David, de verdad, excelentes presentaciones y estaremos viéndonos más adelante. Gracias a todos. Gracias, A muchas ustedes. gracias. 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 Muy bien, feliz día. Gracias, igualmente. Feliz día, gracias.